Bueno, vivimos una experiencia interesantísima ayer en Brasil. Elecciones presidenciales donde, a diferencia de lo que marcaban la mayoría de las encuestas, no hubo una salida en primera vuelta y además Ignacio Lula da Silva no consiguió el 50 que se anunciaba aproximadamente, sino que reunió un 48.43% de los votos, mientras que su contrincante, el presidente actual de Brasil, Jair Bolsonaro, consiguió un 43.20%, es decir, una diferencia de 5.2% en las votaciones. Eso quiere decir que tenemos elecciones en Brasil el 30 de octubre, el balotaje, la segunda vuelta. Estas elecciones para José Luis Rodríguez Zapatero, a boca de él, en declaraciones recientes que estuve observando, eran las elecciones más importantes de todo el planeta, conforme a su visión y su idea. ¿Por qué él decía eso? Él dice eso porque Brasil, primero, es una de las grandes potencias económicas. 150 millones de electores, me parece. 150 millones de electores. Ellos son 200 y tantos millones de personas. Sí. Pero bueno, él no especificaba tanto por qué en el plano económico, pero yo digo primero Brasil. Brasil es la segunda economía de toda América. Es la primera de América Latina. Es la 12ª del mundo. Incluso está proyectada para estar dentro de las primeras 5 potencias económicas dentro de par de décadas, conforme a proyecciones hechas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Pero ¿qué decía él? Que dada la tendencia de Lula en el sentido de ganar las elecciones, Lula decía que era importante esa elección por eso, Lula podía colocar a Brasil en el centro del mundo, incluso colocarse como el líder mundial que trabajara por propiciar la paz en esta época de guerra, porque según él, Lula tiene un peso específico grande en todo el continente europeo, en Asia, en África y en América Latina. Pero también. Para mí esa posición de Zapatero es un aspiracional ideológico. Sí, no, es un aspiracional, por supuesto. Pero ideológico porque, bueno, probablemente, digo yo, a menos de 2 puntos, probablemente Lula gane en las elecciones del 30. Pero a mí no me preocupa eso. A mí me preocupa, por un lado, lo que creció Bolsonaro. Sí. Y segundo, lo fracturada casi por la mitad que está la sociedad brasileña, que no es más que una repetición de las fracturas electorales que se están dando en los últimos 10 años en las principales democracias, en las cuales también muchos países, como aquí o como en otros países, como en Italia ahora mismo, queremos retrotraernos, Fafa, a los climas de la Guerra Fría, en las cuales las tendencias, lejos de buscar un centro de construir consenso, lo que queremos es exacerbar las divisiones, radicalizar las posiciones, apostar al maniqueísmo, a ver quién tiene la verdad y excluir a quien no la tiene. En el discurso de Lula, Bolsonaro es atraso. En el discurso de Bolsonaro, Lula es la aberración. Entonces, ningún país, ni ninguna sociedad puede progresar excluyendo a la otra mitad. Ese es el desafío. Es decir, el desafío es cómo conseguimos colaboración frente a las dificultades actuales de la fuerza política, no fomentar el antagonismo, que es lo que está claro en Brasil. Pero hay de todas maneras, esos sí son también deseos aspiracionales, ¿no? Porque la realidad es que está antagonizada Brasil. Incluso a niveles jamás vistos, porque si te pones a observar la cantidad de partidos que participan y luego cómo estos se reorganizan en frentes, y representando Bolsonaro precisamente la tendencia más entendida como más recalcitrante de la ultraderecha, entonces eso nos indica que efectivamente en Brasil ha habido una concentración con ribetes ideológicos, claro, bien definidos, pero bien definidos porque, por ejemplo, la socialdemocracia en Brasil era un fenómeno. La socialdemocracia como expresión política e ideológica hoy en día está reducida y tiene que apelar cuando nos movemos a los grandes frentes. Cuando movemos en los discursos de los extremos,
el centro se disuelve. Y eso está pasando en Europa y eso está pasando y se en suma, se disuelve y se suma. Exactamente. Ahora, en el caso de Lula y el 30 de octubre, es cierto que Bolsonaro creció más allá de lo que preveían las encuestas. Eso es cierto. Que también pone en discusión de nuevo el peso específico, el rigor de las encuestas, aunque no todas se pronunciaron en función de un 50. Justo sea decirlo, hubo una parte que hablaba de una diferencia de 5 puntos, de 6 puntos, que fue lo que ocurrió ahora, una diferencia más o menos de 5 o 6 puntos. Entonces, pero en el caso ya del 30 de octubre, no puedo decir que todo indica, pero no hay duda de que hay señales de que Lula tiene la mejor posibilidad. Mira que Lula sacó ahora un 48%, que fue lo mismo que él sacó la primera vuelta de la última vez que asistió a elecciones en el año 2010. 2006. La última vez que fue elecciones. Sacó un 48% también en la primera vuelta y en esta ocasión sacó un 48% igualmente. Mientras que Bolsonaro, que sacó en las elecciones pasadas, en primera vuelta, no en la esta, sino hace 4 años, un 46%, en esta sacó un 43%, es decir, que bajó en relación a los votos obtenidos anteriormente. Y hay que decir que en las elecciones donde no participó Lula, sino que participó Fernando Abad, la votación del PT y de ese frente fue bajísima, a un nivel tal de que fueron un 29, un 30% prácticamente lo que consiguió, mientras que ahora consigue el partido, el PT y Lula, un crecimiento inmenso, exorbitante. De hecho, Lula es un gran triunfador, porque de venir de un acoso político, de cárceles, de acusaciones infundadas, de estar fuera del escenario. De la cárcel al 48%. Oye, es un gran triunfador. Es un gran triunfador, porque hay que decir, señores, que lo que es el establishment de esos grupos tradicionales que han gobernado Brasil y una buena parte de esa cúpula y de esa estructura militar está en contra de Lula. Y haber conseguido esto, incluso haber rescatado ese polo político, es una gran conquista. Y todo indica que para el 30 él tiene todas las posibilidades, porque quedaron en tercer y cuarto lugar 2 grupos que posiblemente se inclinen más hacia Lula, como por ejemplo el caso de Ciro Gómez, que representa a la socialdemocracia, que fue ministro de Lula en uno de sus gobiernos y que alcanzó 3.6 millones de votos. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.